que esta mujer de nombre Nika Lee se ha estado haciendo sumamente viral en los Estados Unidos esta última semana, a raíz de que gracias a su experimento social se esté demostrando cómo es que hay muchos templos e iglesias allá afuera que no saben practicar las lecciones que su religión profesa. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manas, este es el segundo caso que les traigo yo en un corto periodo de tiempo que tiene que ver con temas de religión, y sé que hablar de estos temas siempre puede resultar en conflicto, entonces yo solamente les voy a pedir que se tomen este video de manera un poco más objetiva, que traten de sacar sus sentimientos de la ecuación para que no se vayan a sentir mal, porque créanme que a pesar de lo que pudieran pensar, mi intención no es desincentivarlas de que profesen X o Y religión. Creo que la religión es una característica y una parte muy importante de la experiencia humana, y más bien lo que yo les quiero dar a entender con estos videos es que nunca va a ser correcto, en mi opinión, que nosotros tengamos tan normalizado el hecho de contar con representantes para cada una de estas religiones que vengan y nos digan cómo profesar las enseñanzas que nosotros mismos deberíamos de descubrir por cuenta propia. Hagan de cuenta entonces que, como les platicaba, todo este caso se desarrollaría en los Estados Unidos, donde viviría una mujer de nombre Nika Lee. No sé si así se pronuncia su nombre, pero así es como se escribe. Y pues bueno, resulta ser que esta muchacha, como les mencionaba en el título, se ha comenzado a hacer sumamente viral en estas últimas semanas a raíz de comenzar un experimento social bajo el título de Poniendo a prueba sus iglesias o Testing Your Church. Este experimento social consistiría entonces en que Nika Lee se pone en contacto vía telefónica con diferentes iglesias y templos a lo largo de todos los Estados Unidos para someterlos a una pequeña prueba. En estas llamadas, Nika Lee finge ser una madre soltera, de hecho pone incluso hasta una grabación de un bebé llorando en el fondo, y le solicita entonces a estas instituciones que si por favor serían capaces de donarle un pequeño bote de fórmula para alimentar a su bebé. Si uno siguiera la lógica de lo que debería de ocurrir en estas ocasiones, entonces nosotros podríamos esperar que cada una de estas iglesias no pensara ni dos veces el apoyar a una mujer en necesidad, porque la mayoría de las religiones, independientemente de cuál quieran poner de ejemplo, justamente profesan la ayuda al prójimo, la ayuda a los más necesitados, particularmente algunas de estas religiones. Sin embargo, ¿cómo les quedaría el ojo si yo les contara que a lo largo de todo este experimento se le han puesto a prueba a 40 iglesias, o de menos 40 hasta el momento en el que yo hice la investigación del caso? Sin embargo, de estos 40 templos, solamente 9 han aceptado ayudarlas, y algunos de ellos, a pesar de que sí habían dicho que sí para darle la fórmula de bebé, la sometieron primero a todo un cuestionario antes de brindarle ayuda. Por ahí, de hecho, los templos que han estado ganando más relevancia a partir de la realización de este experimento social serían dos en particular los que habrían empezado a poner el ejemplo de lo que un buen templo, lo que una buena institución religiosa debería de hacer cuando se le acerca una persona en necesidad, y serían templos de religiones que a lo mejor ustedes, por sus propios prejuicios, quizá no esperarían en un comienzo. Y es que los dos templos que le han ofrecido ayuda incondicional a esta mujer han sido un templo budista y una mezquita musulmana. De hecho, la mezquita musulmana es la que más ha estado ganando tracción en redes sociales por la forma tan desinteresada y amorosa en la que se le ofreció la ayuda a Nika Lee, ya que en su llamada esta mezquita ni siquiera le pide información sobre su nombre o algo semejante, sobre siquiera si pertenece a la religión del templo donde ella está llamando, sino que simplemente le hacen dos preguntas. Una de ellas es: ¿qué fórmula necesitas? ¿Qué marca necesitas? Y la segunda es: ¿dónde te encuentras ubicada para podértela llevar? Y uno esperaría, les digo, manas, que a lo mejor eso hubiera sido la misma respuesta de todos los otros templos, pero desafortunadamente, pues la realidad, después de haber visto los videos de esta muchacha, es totalmente diferente y nos demuestra nuevamente el por qué muchas personas sienten renuencia hacia ciertas religiones. En muchos casos, a lo mejor ni siquiera tiene que ver con las enseñanzas que se profesan en estas religiones, sino más bien con la falta de congruencia que hay entre las acciones de las personas que las practican y estas mismas enseñanzas. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Y es que, como yo les platicaba hace unos escasos minutos, muchos de estos templos que sí decidieron ayudar, de todas maneras sí le hicieron todo un cuestionamiento primero a Nika Lee antes de poderle ofrecer la ayuda con esta fórmula para un bebecito hambriento. Lo más trágico de todo, manas, ni siquiera creo yo que sean estos 9 templos que sí decidieron apoyar, aunque haya sido con un cuestionario de por medio, sino más bien todos los otros 31 templos que mejor decidieron hacerse de la vista gorda antes de ofrecerle ayuda a una madre que aparentemente estaría en necesidad extrema y que estaría buscando no una casa, no un lugar donde dormir, no a lo mejor insumos superficiales y frívolos, sino un bote de leche, de fórmula, de leche en polvo para
su bebecito hambriento. Por ahí de hecho hay algunas iglesias que sí se han ganado por completo el descontento de las personas, y todas estas parecen ser en su mayoría templos realmente grandes que tienen toda una cadena de diferentes iglesias a lo largo del país. O sea, ya son prácticamente empresas lejos de ser templos religiosos, porque de hecho uno de ellos le llegó a comentar con toda la osadía del mundo a Nicadí que ellos no contaban con el presupuesto para poderla ayudar con un bote de fórmula para bebés, siendo el caso que por el mismo hecho de ser un templo tan grande como lo era, una iglesia tan grande como resultaría serlo, reciben ellos entonces donaciones millonarias mes con mes, ni siquiera año tras año, mes con mes, de personas que piensan erróneamente, y ahora lo sabemos, que ese dinero que les están donando a las iglesias se va a ir para ayudar a los menos afortunados, porque también ese suele ser el diálogo que estas iglesias ponen, o el pitch de ventas que estas iglesias comparten para conseguir más contribuciones por parte de los miembros de su religión. Y sí me parece bien delicado entonces que estas instituciones, en lugar de utilizar el dinero para lo que dicen que lo van a estar utilizando, lo usen para pues quién sabe cuáles fines personales, porque si no se está empleando este dinero para ayudar a los más necesitados, entonces ustedes ¿a dónde creen que se está yendo? Seguramente a los bolsillos de las personas que están a la cabeza de estas iglesias. Por ahí también uno de los experimentos que le llamó más la atención a las personas sería el que involucraría a una iglesia a la que asistiría Charlie Kirk, que de hecho él defendería a capa y espada. Esta iglesia aparentemente hace unos días habría publicado en redes sociales, así como también el cura a cargo de ese templo habría dado un sermón señalando cómo es que no sería la obligación del Estado el repartir la riqueza, porque a eso se le conocería como un socialismo, con lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo, que sería más bien entonces la responsabilidad de las iglesias el ayudar a los más necesitados. Sin embargo, ¿ustedes qué creen que sucedió con esa misma iglesia que comparte ese tipo de ideales en sermones y en redes sociales al momento en el que Nicadí se acercó para someterlos a esta prueba, a este experimento social? Pues efectivamente fue uno de aquellos templos que se rehusó a brindarle ayuda. La trataron de redirigir a un banco de alimentos, como si no fuera muy probable también que una persona antes de acercarse a una iglesia no se hubiera acercado ya a un banco de alimentos para buscar ayuda si es que realmente la necesitara. De nuevo, en el caso de Nicadí, pues claro que es una situación ficticia, pero ¿qué hubiera ocurrido si se tratara de una persona real, que estuviera en necesidad real, que fuera una madre que tuviera que alimentar a su bebé y que no tuviera recursos para comprarle comida? ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Cómo las personas también son capaces de ignorar el escuchar en el fondo de una llamada a un bebé llorando de hambre y simplemente limitarse a decir, no, pues es que tú no eres parte de nuestra religión, no te podemos ayudar. Si quieres la salvación divina, entonces te tienes que inscribir con nosotros y encima de todo nos tienes que depositar una donación mes con mes para saber entonces que sí mereces el cielo. De verdad, bien impresionante, bien decepcionante toda esta situación. Y yo creo que, como les decía en un inicio, el punto de este experimento social no debería de ser el que ustedes se sientan desanimadas por practicar X o Y religión y que busquen otras alternativas, para nada, sino más bien que se den cuenta que el peor error que pueden cometer es creer que las instituciones que se utilizan para a lo mejor estandarizar una práctica religiosa suelen estar llenas de corrupción y suelen estar llenas también de muchas carencias morales. Yo sí firmemente creo que la religión y la espiritualidad debería de ser un proceso individual. No quiere decir que no puedas buscar comunidad, pero a lo que me refiero es a que no deberías esperar a que alguien te diga qué enseñanzas aprender, ni tampoco qué lecciones llevarte de los textos religiosos. Ese debería de ser un trabajo personal, porque estamos viendo cómo es que estas personas que están a la cabeza de estas instituciones, que representan supuestamente las creencias en las que ustedes han depositado su confianza, están muy lejos de ser ni siquiera personas perfectas, ya no hablemos de eso, pero buenos practicantes de su propia religión. Sería como si, por ejemplo, ustedes tuvieran un maestro de matemáticas que siempre les dijera la importancia de a lo mejor revisar sus signos al momento de resolver ecuaciones, todo para que al momento en el que ustedes los pusieran a resolver un ejercicio no supieran ni siquiera reconocer el cero por lo redondo. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo aquí. ¿Cómo pueden permitir que una persona se pare enfrente de ustedes todos los domingos a darles un sermón, hablándoles de bondad, hablándoles de desprenderse de sus posesiones materiales, hablándoles de la caridad, de la ayuda al prójimo, cuando estamos viendo que ni siquiera ellos mismos practican lo que predican? Pero pues bueno, sorpresa para nadie creo que debería de ser. Y pues claro que hay muchas personas que están molestas con todos los descubrimientos que se han hecho a raíz de este experimento social. Por ahí incluso Nicadí ya logró captar la atención de los medios de comunicación tradicionales, ya se hizo un reportaje sobre ella y lo que está haciendo en internet. Varias personas le han dicho que seguramente su técnica va a dejar de funcionar, porque pues bueno, ahora los templos y las iglesias van a estar alertas de recibir llamadas por parte de personas que les estén pidiendo algún insumo así pequeño, y con tal de no quedar mal en redes sociales, pues seguramente entonces ahora sí van a estar dispuestos a ayudar. Y si bien es triste a lo mejor entonces que pues estas iglesias solamente quieran ayudar para no proyectar
proyectar una mala imagen ante la sociedad. De todas maneras sigue siendo algo positivo, creo yo. De todas maneras, pues al final van a terminar ayudando. Eso es lo positivo que podemos rescatar, yo creo, de esta situación. Y pues bueno, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre todo este caso, si es que ya se habían enterado de este experimento social, si apenas es la primera vez que escuchan de él. Las leo mientras yo con atención en comentarios. Manas, pues como ven que este estudiante de preparatoria identificado como Jesse Butler se ha convertido en el catalizador de la ira de muchos ciudadanos en Oklahoma, tras que su equipo de defensa legal lograra reducir una sentencia de aproximadamente 80 años a solamente una sentencia de 150 horas de servicio comunitario, de haber sido encontrado responsable del acceso carnal no consensual a dos de sus compañeras, así como también cerca del desvivimiento de estas mismas jóvenes. Y manas, este caso nada más nos demuestra que la corrupción existe en todos lados del mundo. Los Estados Unidos no se salvan. En muchas ocasiones a nosotros nos quieren pintar este país como si fuera a lo mejor un paraíso de la legalidad, donde no se pueden manejar los casos judiciales con base a influencias, pero pues tristemente este no parece ser el caso. Hagan de cuenta entonces que, como les mencionaba en el título del video, toda esta historia se desarrolla en Oklahoma y se remonta al 2024, cuando dos estudiantes de una preparatoria local de por allá se presentarían ante las autoridades para señalar públicamente a un compañero suyo, un joven de 17 años en ese entonces, de nombre Jesse Butler. Las acusaciones, la verdad es que eran bastante severas. Dentro de ellas se señalaba acceso carnal no consentido a sus cuerpos, así como también el impedimento de la oxigenación utilizando sus manos, si saben a lo que me refiero. E incluso una de estas muchachas también comentaba haber sido grabada durante todo este proceso, lo que daría como resultado después una serie de videos que serían publicados en redes sociales. La verdad es que, como pueden escuchar, sí son declaraciones bastante serias. Por lo mismo se tuvo que hacer una investigación primero minuciosa sobre este caso. Es así entonces como hasta en marzo del 2025 del presente año se le arrestaría a este joven de en ese entonces todavía 17 años, Jesse Butler, porque se encontraría que él sería efectivamente responsable de todos los cargos que se tenían en su contra. A causa de la seriedad de estas acusaciones, las autoridades incluso habían pensado el tomar el caso de Jesse como si él fuera un adulto, y también tomando en cuenta el hecho de que pues el muchacho estaría próximo en estos meses de este 2025 a cumplir los 18 años. Por lo mismo, el juez encargado de todo este caso incluso estaba viendo la posibilidad de asignarle a este joven hasta 80 años detrás de las rejas bajo los cargos de nuevo, acceso carnal no consensual en primer grado, así como también daños físicos con estrangulación y lo que sigue con lesión, entre muchos otros más que ascendían a un total de, me parece, 11 cargos diferentes. Desafortunadamente, manas, este caso ha dado un giro bastante inesperado en estos últimos meses, y es que resulta ser que el equipo legal de este muchacho logró conseguir que su caso no sea tomado bajo un formato judicial especializado en mayores de edad, sino que más bien todavía se le tomen sus crímenes en cuenta como si él fuera un adolescente. Técnicamente es cierto que todas estas atrocidades se habrían cometido cuando el joven tendría 17 años de edad, pero les recuerdo que el propio juez y las propias autoridades, tomando en cuenta la gravedad de todas sus acciones, habrían determinado en un comienzo juzgarlo como adulto. De hecho, nosotros hemos sabido de casos donde incluso jóvenes todavía menores de unos 16, 15 años han sido juzgados como adultos ante la Corte de los Estados Unidos por la gravedad de sus actos. Así que no sería atípico o no sería tampoco extraño ni injusto que, tomando en cuenta que este chavo se encontraba tan solo unos meses de cumplir los 18, se le hubiera juzgado como tal, como un mayor. Desafortunadamente, este cambio en el proceso legal implicaría que, de haberse estado enfrentando a una posible sentencia de 80 años tras las rejas, esta sentencia se convertiría en unas ridículas, porque eso es lo que son, 150 horas de servicio comunitario y una serie de terapias a cargo de un consejero, un psicólogo del estado. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Y la verdad, manas, es que a mí me parece impresionante que las autoridades se atrevan a salir a decir que este caso se ha estado reconsiderando de tal manera en la que ahora esa va a ser la sentencia a la que se va a enfrentar este joven por haberle afectado tan gravemente la vida a sus compañeras en la manera en la que lo hizo. Porque ¿cómo me van a explicar que va a tener sentido pasar de estar hablando de una sentencia de 80 años, sentencia que se le estaba dictaminando no nada más por los calzones del equipo legal de defensa de las muchachas, sino porque esa es la pena apropiada para los delitos cometidos por este joven, y que de esos 80 años estemos hablando ahora de 150 horas, ni siquiera un año entero y ni siquiera 150 horas en prisión, sino 150 horas de servicio comunitario? Me parece una burla absoluta para entonces estas pobres muchachas afectadas
afectadas. También esto podría dejar un antecedente terrible de cómo es que funciona el sistema legal estadounidense, porque sí creo que es totalmente injusto que se le haya hecho una reducción tan radical a su sentencia, nada más porque a lo mejor se haya conseguido que se le juzgue como menor. Incluso juzgándosele como menor, yo esperaría que al menos, o sea, ya siendo muy generosa la ley, le redujera la sentencia por la mitad, ¿no? O sea, que en lugar de que fueran 80 años detrás de las rejas, fueran 40 años. Aún así me parecería indignante, pero de todas maneras sentiría que tendría más sentido que pasar de estar hablando de 80 años a solamente estar hablando de 150 horas. Por ahí, si bien los 80 años a lo mejor no iban a ser suficientes para enmendar todo el daño que ya les habría hecho a las muchachas afectadas, y eso no iba a hacer que ellas a lo mejor pudieran procesar su duelo de manera más apresurada o pudieran recuperarse de lo que les pasó emocionalmente hablando y físicamente hablando también. De todas maneras, creo que sí era una tranquilidad para ellas el saber que pues la persona que les habría hecho tanto daño se encontraría en una cadena perpetua básicamente dentro de las rejas, porque pues bueno, si estamos hablando de una sentencia de 80 años tomando en cuenta que el muchacho tenía 17, se iba a quedar allá adentro en prisión hasta los 97, que probablemente no iba a llegar ni siquiera a esa edad, porque la mayoría de humanos todavía hasta la fecha no llegan a esa edad, mucho menos en prisión. Entonces, de menos de consuelo sí les servía de saber que se encontraban seguras en las calles de Oklahoma y que no se iba a poder repetir el incidente de menos a manos de este mismo muchacho. Pero ahora, tomando en cuenta que la sentencia solamente es de horas y que ni siquiera es tras las rejas y no es de servicio comunitario, imagínense qué nervios, qué miedo el saber que la persona que te hizo tanto daño está ahí andando como si nada en la misma ciudad donde tú vives, en el mismo colegio donde tú estudias todavía. Y una de las afectadas menciona que ella sospecha que la razón por la cual se hizo esta reconsideración en el juicio se podría deber a causa de que al parecer este tal Jesse proviene de una familia con bastantes influencias dentro de la localidad. El papá, hasta donde yo pude investigar, era el jefe de operaciones del equipo de fútbol americano local, y entonces ella asegura que muy probablemente utilizó este poder para conseguir un mejor trato para su hijo y que el muchacho no terminara pisando prisión. ¿Y saben qué es lo que me lleva a pensar que a lo mejor este sí podría ser el caso? Yo no tengo pruebas para comprobar que esto sea efectivamente lo que está ocurriendo, pero últimamente se han estado compartiendo también las grabaciones de la body cam o de la cámara corporal de los oficiales cuando arrestaron a Jesse en marzo de este año, y se puede ahí ver también a la mamá y se le puede ver al muchacho. El muchacho sin ningún tipo de miedo en el rostro, súper tranquilo, le entrega el celular a la mamá, se deja esposar con toda la parsimonia del mundo. La mamá no lo reprende, no lo ve ni siquiera con desagrado, no reprueba sus acciones, se nota que nada más está solapando ahí su comportamiento, le dice: hijito, no va a pasar nada, dame tu celular, al rato hablamos. Creo que al momento de ver esa interacción, al momento de ver la actitud de ambos, entonces se vuelve más que evidente el hecho de que probablemente este muchacho está acostumbrado a hacer lo que le viene en gana y nunca se ha tenido que enfrentar realmente a las consecuencias de sus actos, no en su casa y pues por lo visto tampoco no en sociedad. A raíz de que se compartiera entonces esta reconsideración en el caso, han habido muchas personas, ciudadanos de ahí de la localidad donde viven estas muchachas afectadas, quienes se han manifestado en favor de ellas, exigiéndole a las autoridades que pues esta situación no quede impune, que se le ponga una sanción adecuada como la que se estaba mencionando en un inicio de este caso a Jesse. Al parecer hasta ahora se han unido más de 100 personas a la causa, a las manifestaciones en las calles de Oklahoma, y como les decía yo en un inicio, creo que sí es bien importante que no solamente los habitantes de esa localidad se pronuncien en contra de lo que está ocurriendo, sino también otras personas a lo largo de los Estados Unidos, porque de permitir que esta situación siga igual, de permitir que este muchacho se pueda salir con la suya después de haber hecho la atrocidad que hizo en contra de sus compañeras, lo único que va a ocurrir es que va a quedar este antecedente ahí en el sistema judicial de Oklahoma, y muchas personas a lo mejor entonces se van a dar cuenta que pueden cometer de las peores acciones de este mundo sin tenerle miedo a que se vayan a tener que hacer acreedores a una sanción firme por parte del Estado, por parte de la ley. Muy alarmante también que al parecer solamente por las influencias del papá se haya podido salvar este muchacho de las consecuencias de sus actos. Y pues bueno, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre todo este caso. Las leo yo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.